ministerios, de alguna forma también han llevado a cabo esta labor tan bella de seguir el ministerio a pesar de todo lo que se ha vivido en este tiempo tan difícil para todos. De hecho, hemos encontrado nuevas maneras y muy creativas para seguir adelante con el ministerio y los aplaudo porque no se han dado por vencidos, han hecho algo, han de alguna forma sacado adelante tantas cosas y pues por eso mismo queremos que ustedes tengan una oportunidad de acercarse a este oasis, un oasis donde ustedes van a poder reflexionar más profundamente como ministros, porque como bien dice el refrán, no podemos dar lo que no tenemos. Y es muy importante poder de alguna forma también enfocarnos en nuestra salud espiritual, mental, emocional y pues para eso tenemos la oportunidad y el gran privilegio, la verdad, que Ricardo Márquez, el doctor Márquez, es no solamente un gran colega, es un amigo y aparte tiene vasta experiencia en los ámbitos, claro, de filosofía, de teología y del desarrollo humano. Y Ricardo, yo sé que tal vez muchos de ustedes han tenido la oportunidad de tomar un curso con él, talleres, pláticas, charlas, y ustedes saben perfectamente, pues se nota los números que tenemos que siguen entrando más y más personas, que hay una riqueza, son perlas, digamos, de sabiduría que Ricardo nos va a dar y nos sigue dando. Y pues para nosotros es un gran gusto y un gran placer darle la bienvenida esta noche a nuestro colega y amigo Ricardo Márquez. Así que estilo Zoom, un aplauso Ricardo. Bienvenido, Ricardo. Wow, muchas gracias. Se siente la energía en esas vibraciones que llegan aquí. Así que muy agradecidos por tomarse el tiempo de estar aquí en este rato y compartir este momento, ¿no? Eh, Ayer precisamente yo estaba oyendo una conferencia de una persona que escribió un libro sobre el silencio. Y entonces él irónicamente decía al final que después que había escrito un libro sobre el silencio, no había parado de hablar porque lo están invitando a hablar demasiado. Era como una paradoja, ¿no? Y yo decía, Ricardo, y a ti te va a tocar hablar de las emociones. Cuando yo, al igual que ustedes, también soy de carne y hueso y estoy sufriendo y todavía lidiando con las emociones que durante tiempo he sentido. O sea, yo he sentido rabia, frustración, desconsuelo, tristeza. Entonces, lo que les quiero decir es que yo espero no hablarle desde las alturas, sino también más que el doctor Márquez, que supuestamente a uno cuando lo hacen experto lo alejan de la gente, ¿no? No sé por qué, pero bueno, eso quizás en los ambientes universitarios, pero yo me siento más el hermano Ricardo, que ha perdido algunos pelos en esta vida, que ha vivido también algunos añitos más, y desde aquí les quiero hablar un poco lo que yo he aprendido, lo que a mí me ha servido, lo que yo creo que puede ser algo bueno para nosotros, pues en este momento, ¿no? Entonces, con esa intención, yo quisiera como dar un momento en el que nos tomemos unos segundos para centrarnos y básicamente poder internamente eh, respondernos qué es lo que queremos esta tarde, qué es lo que estamos buscando, qué queremos, qué deseamos. Es el mismo eh, consejo, diríamos, que San Ignacio de Loyola hace antes de comenzar la oración, ¿no? Eso nos sirve como para alinearnos porque venimos de fuera con muchas preocupaciones, con muchas ideas en la cabeza y ahorita es así, aquí estamos, en el aquí y en el ahora, qué queremos y qué buscamos. Entonces, les voy a poner una musiquita de fondo como para que nos tomemos ese tiempo y quizás, a lo mejor, este va a ser el momento más importante de toda la conferencia. Este momentico de silencio, de contacto con ustedes, de vivir este momento. Entonces, le voy a poner esta musiquita de fondo para que podamos entonces nosotros disfrutar de este momento de meditación.
Entonces los invito pues a tomar una buena respiración. Y al respirar es tomar conciencia de que el espíritu está vivo dentro de nosotros. Cuando hay respiración, cuando hay aire que entra y que sale, expansión y contracción, hay vida. Y es una oportunidad para dar gracias por el don de esa vida que respira, por el don de ese espíritu, ese aliento inicial de Dios en la creación, está hoy dentro de mí. Y es conectarse con el agradecimiento de la vida. Y es conectarse que la vida es un soltar para recibir. Un abrir espacio para volver a llenarse. Y damos gracias también por el don de la fe. Que nos permite mirar con otros ojos y ver más allá. Que nos permite tener perspectiva, horizonte, fe, esperanza, más allá de lo que vemos. Y eso también ha sido un regalo, del cual damos gracias en este momento. Y pedimos unos por otros, por todos los que estamos en este momento reunidos, aunque virtualmente, pero sentimos la comunión. Sentimos que entre nosotros hay conexiones, hay amistad, hay proyectos compartidos. Y por esa hermandad, por esa fraternidad, por ese reino de Dios, ese pedacito de reino de Dios presente entre nosotros, damos también gracias. Porque, como alguien decía, si no tenemos nada que orar, por lo menos demos gracias. Que eso en sí mismo ya es una oración. Y queremos pedir desde aquí por todos nuestros hermanos, amigos del mundo, por los que en estos momentos sufren de tristeza, rabia, depresión, angustia, ansiedad, como nosotros. Desde aquí nos conectamos con nuestra familia, les enviamos bendiciones, porque todo esto que estamos haciendo no es por nosotros mismos. Es nuestra pequeña contribución a un mundo mejor. Y pedimos la gracia de abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo para formarnos, para aprender, para compartir este conocimiento y ser fuentes de vida, de sanación, de aliento, de esperanza para aquellas personas con las que nos vamos a encontrar. Y así alineados, conscientes de que en ti vivimos, Señor, en ti existimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias, te pedimos y ofrecemos en tu nombre este rato que vamos a compartir. Amén. Bien, entonces ya
podemos arrancar, ya estamos alineados y balanceados. Vamos a compartir aquí algunas imágenes con ustedes. Y yo quería aquí también, a la vez que comparto esto, quiero verlos. Así que lo estoy viendo de este ladito mientras comparto. Bueno, este sería como el título, pues, de lo que vamos a conversar hoy. Con dos temas. Vamos a conocer, vamos a explorar ese territorio de las emociones y vamos a tratar de dar algunos elementos para el cuidado personal. Y bueno, es obvio, pues, que estamos viviendo una crisis que nos remueve, que nos hace salir de lo que era cotidiano, lo que era seguro. Las rutinas que hacíamos nos daban una sensación de seguridad y de pronto un pequeño elemento chiquitico de la naturaleza, mínimo, nos transforma toda la realidad y nos crea todo un descontrol y nos hace sentir lo que suele suceder cuando los territorios, la rutina y lo que acostumbramos a hacer se mueve. Eso produce mucho miedo, eso produce mucha ansiedad, eso produce mucho descontrol. Eso es lo que se llama una crisis. Pero una crisis, como lo dicen a veces los términos chinos, ellos en el gráfico siempre la palabra crisis tiene como dos componentes. Uno es peligro, pero el otro es oportunidad. Entonces, toda crisis, como vamos a ver, nos da también la oportunidad de mirar hacia adentro, de buscar nuevas realidades, de ser creativo. Y la palabra crisis también es interesante en griego porque tiene que ver con el arte de hacer joyas. Krinein, de pasar por el fuego las cosas. La crisis es también una manera metafórica de pasar por el fuego y el fuego purifica la realidad, el fuego purifica la vida y nos permite sacar oro de esas realidades que a veces están mezcladas. Entonces lo importante es que toda crisis no es solamente algo para lamentarnos y quedarnos allí, sino que también es una oportunidad para buscar nuevos caminos, para crecer, para ayudarnos, para apoyarnos. Y esto ya se los pregunté, o sea que en este momento es muy importante porque esto va a ser lo que les va a guiar su búsqueda. Ahorita va a haber mucha información, entonces la idea no es tanto atosigarlos de información, sino que ustedes vayan como seleccionando y también anotando aquellas cosas que después quizás van a seguir, porque el aprendizaje no se adquiere todo en un momento, sino es una cosa continua. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es el objetivo de lo que yo quisiera compartir? Y lo más importante para mí es que esto sea un momento para mirar hacia adentro, ¿no? Que este sea un momento, digamos, como para escuchar la voz interior de nuestra conciencia, en el silencio, donde ese misterio de Dios se nos hace presente. Dice que cuando uno hace silencio, uno abre un espacio, uno trata de ponerle atención a la voz de adentro y no al ruido exterior. Entonces, si algún beneficio quisiera yo invitarlo, es que saquemos un poco el deseo de dedicarnos tiempo de silencio, porque es allí, es la fuente, ese es el pozo de donde vamos a encontrar las respuestas verdaderas, ¿no? Y esto me hace pensar en un cuento que yo solo escuché una vez al padre de Melo, y dice que había un discípulo que quería poner a prueba a su maestro, porque el maestro nunca se equivocaba. Entonces dice que el discípulo se presentó ante el maestro y a sus espaldas, sin que el maestro lo viera, tenía un pollito muy chiquito. Y entonces le preguntó, de una manera muy truculenta, pensando en su cabeza, maestro, dime, tú que eres sabio,
este ser vivo que tengo en mis manos, que tú no ves, ¿está vivo o está muerto? Y el truco era que si el maestro decía que estaba vivo, él lo mataba y demostraba que el maestro se había equivocado. Y si decía que estaba muerto, pues se lo mostraba que estaba vivo y así probaba que el maestro se había equivocado. Entonces, con esa intención se presentó al maestro y le dijo, maestro, tengo aquí un ser vivo en mis manos, dime, ¿está muerto? Tú que lo sabes todo, ¿está muerto o está vivo? Y el maestro muy sabiamente respondió, la verdad está en tus manos. Con esto le quiero decir que, bueno, que la verdad de lo que vayamos a aprender, la verdad del proceso que queramos emprender, la verdad de lo que queramos descubrir, está en nuestras manos. Y lo otro que yo quisiera compartir con ustedes es lo que a mí me ha ayudado a lo largo de cierto tiempo, ya de los años 90. He tenido la oportunidad de hacer cursos, de estar con algunos maestros, de hacer retiros, para conocer más cómo funciona nuestro cerebro. Y especialmente lo relacionado con nuestras emociones, para que podamos aprender a conocerlas y saber relacionarnos mejor con ellas. O sea, el cerebro humano, y vamos ya a pasar un poco aquí, con esto quiero decirles que cuando el sabio apunta a la luna, a veces el necio mira el dedo. La idea no es quedarse con los contenidos y las technicalidades, sino mirar hacia dónde está apuntando todo esto. Y comenzaría diciendo que las emociones son la fuente principal de los procesos conscientes. Y no puede haber transformación de la oscuridad en luz, ni de la apatía en movimiento, sin emoción. O sea, las emociones, con esto quiere decir que no hay que tenerle miedo a las emociones. Las emociones son como fuego, ¿no? Es un combustible, es la energía. Ya vamos a ver en el cerebro en qué parte eso se mueve. Entonces no hay que suprimir las emociones, no hay que controlar las emociones, hay que bailar con ellas, hay que abrazarlas, hay que ser flexibles para seguirlas, hay que saber dónde se ubican y dónde se expresan. Entonces todo eso es un arte que requiere práctica, requiere paciencia, requiere disciplina, porque eso no ocurre de la noche a la mañana. Pero es importante saber que en las emociones está como la fuerza, la energía que nos permite una transformación interior. Y el otro punto que es importante que nos señala este gran psicólogo Carlos Jung es que no es posible despertar a la conciencia sin dolor. Y esto es muy importante. Toda transformación, todo nuevo nacimiento, todo parto es una combinación de dolor y gozo. Lo mismo ocurre con el crecimiento personal, con nuestro crecimiento personal. Todo lo que hemos recibido, todo lo que nos ha dado nuestra vida, de repente tiene que irse transformándose. Y para crecer hay que pasar por esos momentos críticos y momentos de dolor. Por eso esta época, esto que estamos viviendo, de verdad que ha sido muy conmovedor para todos. Pero también hay una oportunidad de decir, ¿para qué es esto? ¿Qué función puede cumplir esto que estamos viviendo para ser mejores como humanidad y para ser mejores como personas? Y muchas veces el no querer enfrentarse, el no querer ver el fuego o el no querer ver la sombra, la gente hacemos lo que sea para no enfrentarnos y escuchar nuestra propia alma. Por eso les decía que el beneficio que a mí me encantaría más grande de esta conversación sería volver al interior, escuchar la voz interna, estar en contacto con nuestra propia intimidad, porque ahí es donde está, digamos, las perlas escondidas, por decirlo así. Y nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Y ahora entonces quiero darles algunas informaciones sobre el cerebro humano
A mí cuando empecé a oír cosas de ese cerebro me impresionaron, porque decía, oye, este es la herramienta más bella, hermosa, compleja, misteriosa que cargamos sobre nuestros hombres y que poco lo conocemos. Es así como tener computadoras excelentes en la casa y no saber utilizarlas. Normalmente dice que utilizamos entre el 5 y el 7% de nuestro cerebro. La gente más inteligente llega a ser el 10% y algunos matemáticos como Einstein hablan del 15%. O sea, fíjense todo el potencial que tenemos que no utilizamos. Sí, bueno, representa el 2% del peso corporal, pero consume el 20% de las energías que consumimos. Y aquí está un dato muy importante. Eso no lo han contado, estos son todos cálculos probabilísticos, pero hay aproximadamente 100 billones de células cerebrales. Y si le añadimos que las células cerebrales son como una red eléctrica que hace sinapsis y múltiples conexiones, el número de conexiones cerebrales que un ser humano puede realizar es un número así como 10 elevado al infinito. O sea, es un número que no se puede meter ni siquiera en un computador. Es un número infinito, que no tiene horizonte. O sea, ese es el potencial. Y ese cerebro está configurado por 73% de agua. ¿Sí? Y otro elemento que vamos a ver más adelante es que no tenemos un solo cerebro, sino que tenemos varios cerebros que funcionan como una unidad, pero que tienen características distintas y las vamos a ver. ¿Y para qué sirven? ¿Y cómo las podemos utilizar en el tema de las emociones? Así que ustedes van a salir de esta charla esta tarde repotenciados. Ustedes creían que tenían un solo cerebro, ahora salen con 3 cerebros. O sea que esta charla les dio gratis la conciencia de 2 cerebros más. Ya eso, cualquier donación se la mandan a Mariola, ¿no? Pero es así, esto es una belleza descubrir nuestro potencial. Y algunas observaciones para cuidarnos. Los celulares se ha descubierto que tienen una consecuencia muy negativa en los cerebros por el tipo de ondas que se elevan y hacen descubierto muchos daños relacionados con el abuso del uso de los celulares, sobre todo cuando nos los pegamos a nuestro cerebro. En relación al alcohol, el abuso de alcohol, no es que mata las neuronas, pero sí las incapacita. Y aquí es muy importante porque a veces no se habla claramente sobre los efectos que la marihuana tiene en la conectividad de las áreas de memoria del cerebro en cuanto a aprendizaje y autocontrol. Entonces, hoy en día está habiendo toda una presión social del uso social de la marihuana y no se habla claramente de las consecuencias que eso puede tener para las futuras generaciones en cuanto a psicosis y algunos descontroles de la personalidad. Entonces, queriendo a veces utilizar la marihuana como un calmante en algunas condiciones médicas, se quiere traspasar y hay todo un negocio detrás de esto para hacernos creer que eso es inocuo, pero hay estudios que comprueban que eso no es así. Pero la idea importante es la belleza de nuestro cerebro. Y esto es un datico para decirle, de los 15.000 billones de años de la humanidad, si la ponemos en un modelo de una hora, la aparición de la conciencia humana, de este cerebro que hoy tenemos, es como que si hubiera aparecido a las 11:58, antes de las 12, que sería todo el ciclo. Lo que esto quiere decir es que hay millones, billones de años para que este cerebro que ustedes y yo tenemos hoy esté donde esté y sea lo que es. Uno cree, claro, porque como uno no tiene conciencia del tiempo, uno cree que todo el mundo, esto ocurrió así rápido, ¿no? De un año para otro, ¿no? Billones de años. Así que de repente cuando uno cae en la cuenta que uno es el resultado de infinitos, esto es lo que hace pensar a los científicos, es decir, Dios no jugó a los dados al crear el universo, como decía Einstein. Esto forma parte de un plan que se nos va de la cabeza. Por eso siempre el ser humano, cuando toma conciencia, empieza a preguntarse, ¿de dónde viene esto? Y se encuentra cada día más con más misterios
que está explicando, pero cada misterio que explica abre una inmensidad de otros. Y ahora vamos entonces a estas partes del cerebro que yo les di. ¿Y por qué les voy a hablar de esto? Para darse cuenta de cómo los podemos utilizar y algunas funciones que estas partes tienen. Antes de Einstein, que fue un poco el que nos hizo tomar conciencia que la materia es energía, el mundo era considerado como un reloj, ¿no? Con Einstein, la materia es considerada como una onda. Entonces, con esto quiero decir que se empezó a pensar y empezaron a estudiarse que el cerebro, nuestro cerebro, es un procesador constante de ondas visuales, de ondas sonoras, de procesos energéticos, ¿no? Entonces, gente estudió y logró caracterizar que hay una neocorteza, que es la última parte del cerebro, con dos elementos, uno izquierdo y uno derecho. Y vamos a hablar más de eso. Que hay otro elemento que está debajo, que es lo que llaman el cerebro límbico, y hay otro elemento más abajo que se llama el cerebro básico o cerebro reptil. El cerebro humano, si ustedes ven, y eso pasa en un feto cuando se engendra, el feto va pasando por todos los elementos de la evolución humana. Parece al principio un reptilito, después va creciendo, pasa el tapo de mamífero y hasta empieza a ser ya con más características del ser humano. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque este cerebro que tenemos también incluye la creación. Y a mí me llamó la atención cuando hablan de tres cerebros, pues digo, bueno, no solamente incluye la creación, sino hasta la Trinidad. O sea, tenemos la Trinidad como un sello de la Trinidad en nuestro cuerpo, cuando hablamos de estos tres cerebros. Entonces, uno sería más dedicado al pensar, otro cerebro está tiene que ver más con el sentir, y otro cerebro tiene más que ver con el comportamiento. Entonces, vamos a ver un poco, y no quiero complicarlos mucho, pero de una manera muy sencilla, este hemisferio izquierdo predominantemente tiene tareas de ser analítico, crítico, lógico. Es el cerebro que utilizamos para contar, para hacer listas, para describir específicamente cosas. Quiere decir que cuando estamos haciendo esas funciones, hay mayor carga electromagnética en ese lado del cerebro. No quiere decir que es el único lado que hace esa función, pero predominan funciones críticas, analíticas, lógicas, secuenciales, en esa parte del cerebro. Entonces, este es el cerebro que nosotros activamos cuando estamos analizando, viendo qué es lo que falta, qué es lo que hay. Entonces, es muy importante para la ciencia, para el estudio, para el análisis. Eso es una gran cualidad que tenemos. Pero tenemos otro, que es el hemisferio derecho. Y este hemisferio cumple funciones diferentes, más de asociación, intuición, imaginación. Diríamos que el cerebro izquierdo es más del todo a las partes y el cerebro derecho va más bien de las partes al todo. Fíjense qué maravilla que tenemos un instrumento que nos sirve para focalizar y un instrumento que nos sirve para idealizar, ¿no? Y darse cuenta de cómo lo utilizamos. Ustedes pueden hacer un ejercicio. Ustedes pueden entrar a un salón, o ahorita mismo en el salón de que están ustedes, y yo les pregunto, fíjense en qué es lo que les falta a ese salón, o qué es lo que no les gusta en ese salón. Y ustedes entonces activan su capacidad crítica. Ah, a este salón le falta luz, no me gusta tal cosa, no me gusta tal otro. Si yo les digo ahora, cambien, foco y cambio. Aprecien lo que más les gusta de su salón. Vean qué hay en su salón que ustedes aprecian, agradan y les gusta. Entonces, ahí están utilizando más el sistema del hemisferio derecho, que es asociativo, es apreciativo. Y el otro es más crítico, es más analítico, se fija más en lo que falta. Y esto no quiere decir que un cerebro sea bueno y el otro malo, sino que esas son funciones complementarias, que si se usan bien,
son muy útiles, pero si se exageran, crea problemas en la vida y en las relaciones humanas. Porque hay personas que han desarrollado tanto el cerebro crítico que tienden a ver solo lo que falta. ¿Sí? Y hay personas que han desarrollado tanto el hemisferio derecho que viven en las nubes y no se dan cuenta, no pisan tierra, ¿no? Entonces, darse cuenta que estas dos funciones las tenemos y que nosotros somos los directores de orquesta de cuándo queremos utilizar una u otra. Y yo les pongo un ejemplo. Yo tenía en un grupo que estaba dando una persona que cuando yo la miraba, yo sentía un poco como de rechazo. Y yo digo, bueno, ¿por qué será que me genera como rechazo esta persona? Y me recordé que esa persona me recordaba a un profesor de matemáticas que yo tuve en el high school que me trató muy mal. Entonces, fíjense cómo ocurre a veces que ciertos fenómenos el cerebro los registra, tú sientes algo y no sabes, no eres consciente de por qué. Cuando yo me di cuenta, dije, ah, esta persona me cae mal porque me recuerda a una persona que me maltrató. Entonces, ¿qué hice después? Eso era un mensaje de mi hemisferio izquierdo. Entonces yo digo, pero a mí no me interesa desconectarme de esta persona, porque si yo critico y yo me veo solo en lo que falta, yo me voy alejando de la persona. En cambio, si yo busco con qué me puedo asociar, qué me puede conectar con el otro, empiezo a establecer una relación incluso más afectiva con el otro. Entonces decidí que en vez de fijarme en la cara, me iba a fijar en una corbata muy bonita que tenía. Y empecé a trabajar mi cerebro, por decirlo así, para conectarme con él, con lo que me asociaba con él y no con lo que me alejaba de él. Esto es para ponerle un ejemplo concreto de cómo se utiliza esto en la vida real. Esto es un elemento que quería decirles también, que tiene que ver mucho con este cerebro, es el tema de las percepciones. Yo preguntaría así, levanten las manos, ¿qué ven ustedes aquí? ¿Una joven o una vieja? Entonces, porque son muchos, no podemos responder. Si ustedes ven el perfil, no sé si el pointer se ve, si ven este perfil, ustedes ven una joven, ¿verdad? Incluso este sería su cara, sus cejas, y después esta es la oreja, y esto es como un collar, ¿verdad? Este es el perfil de la joven. Pero allí también hay una vieja. Si ustedes se dan cuenta, esta sería la nariz de la vieja, esta sería la boca, la mandíbula de la vieja, ¿no? Y esto sería como el trapo que cubre su cabeza. Entonces, esto lo que quiere decir es que nuestros cerebros perciben distintos aspectos de la realidad. Y muchas veces a los humanos lo que nos pasa es que peleamos porque decimos, yo lo que veo allí es una joven. Y el otro dice, pues yo lo que veo es una vieja. Y entonces empezamos a pelear porque nuestras percepciones son distintas. Entonces, esto lo que nos enseña es que la realidad es compleja y que muchas veces uno tiene que moverse y desplazarse para poder ver lo que los otros están viendo de la realidad. Y esos son temas que tienen que ver precisamente con el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. El otro elemento que quiero rescatar aquí es el siguiente. Nosotros podemos tomar la decisión de qué es lo que queremos ser, moscas o abejas. ¿Para dónde va la mosca? La mosca va para la basura. ¿Para dónde va la abeja? Para la flor. Eso quiere decir que yo puedo utilizar mis capacidades cerebrales para fijarme solamente en lo que falta, en lo que no sirve, en lo que no funciona, y después vamos a ver qué consecuencias emocionales tiene eso. O puedo utilizar mi cerebro para ver qué es lo que hay, con qué me puedo conectar, con qué me puedo asociar. Entonces yo a veces le digo a la gente, ponte mosca o ponte abeja ante la realidad. Y descubrimos que cada uno de nosotros, por la educación que hemos tenido, por los patrones mentales que se han desarrollado, tendemos a ser más críticos o más idealistas. Lo importante es que cada uno de nosotros reconozca qué es lo predominante por los aprendizajes, por nuestra historia de familia. Y sobre eso
yo empiezo a trabajar para amplificar mis capacidades y no quedarme con los patrones aprendidos. Entonces, si yo en mi vida aprendí por patrones, por familia, a ser extremadamente crítico y perfeccionista, al darme cuenta de que yo puedo y tengo otro recurso, empiezo a utilizarlo más conscientemente. Y esto me va enriqueciendo como persona. Entonces yo me hacía ejercicio de eso, Ricardo. Pon a descansar tu cerebro crítico. Ahora fíjate en qué puedes apreciar. Fíjate qué es lo bueno que hay aquí, no qué es lo que falta. Y así empiezo uno a hacer su entrenamiento para cambiar esa energía cerebral. Vamos entonces ahora, y este es el centro del cerebro del cual vamos a hablar hoy. Este es el cerebro límbico, está por debajo de la neocorteza, y aquí hay una serie de regiones técnicas que no voy a entrar, pero lo que quiero decir, este es el cerebro de la motivación, del deseo, del querer, de la pasión, también de la tristeza, ¿no? Del éxtasis y de la caída. O sea, aquí se producen todos los neuroquímicos, casi todos, los neuroquímicos que se la lanzan para que el cerebro haga conexiones, ¿no? Neurotransmisores, neuroquímicos, que pasan sensaciones y emociones de una dendrita a otra. Los centros del placer, todos los huecos de nuestro cuerpo están conectados con el placer. Si ustedes se ponen a analizar los huecos que tenemos en nuestro cuerpo, increíble, ¿no? Y es fuente de estímulo de fuego o de depresión. Entonces, este es el cerebro con el que se ama, por decirlo así. A este cerebro tenemos que llegar en nuestra relación con el Señor. Este es el cerebro que tiene que actuar no solamente en nuestra fe, que es lo que creemos con la cabeza, sino el sentir, sentirse amado, sentirse querido, sentirse abrazado. Por eso la educación de la fe tiene que ver también con la educación emocional. Y este es el cerebro del fuego. Entonces nuestra tarea como seres humanos para cuidarnos a nosotros como seres humanos es cómo cuidamos el fuego en este cerebro. O sea, qué tipo de cosas hacemos en nuestra vida para mantenernos motivados. Entonces, que si leer, pasear, las amistades, bailar, hacer servicio social, todas esas cosas que nos encienden, nos hacen sentir emocionados. Yo les digo una cosa, si a mí me hicieran ahorita un examen de sangre, aparecerían una serie de neuroquímicos relacionados con la serotonina, por ejemplo, ¿no? Que son neurotransmisores que me entusiasman, porque yo lo que estoy comunicando me entusiasma, me anima, me da nota. Yo no necesito meterme una droga externa ahorita para animarme. Yo lo que necesito es conectarme con algo que me motiva y eso, ¡ah! mi química interna se moviliza. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el tema de la drogadicción tiene que ver con ausencia de fuego en nuestras vidas. Y como no generamos el fuego interno que nos mantiene alegres, motivados, con pasión, necesitamos una ayuda externa de la droga para sentir esa sensación. El problema es que dejamos de producirla internamente y nos hacemos adictos y dependientes de la droga interna que tiene un uso limitado, mientras el cuerpo sigue deteriorándose. Entonces, esto es bien importante y a nivel de cuidado personal, en tiempos de crisis, yo los invito a que ustedes y nosotros deberíamos hacer una lista de aquellas 5 cosas que llamamos los fosforitos de mi vida. Eso es una tarea que les queda a ustedes para después. Anoten después cuáles son esas 5 cosas que ustedes hacen, que los encienden, que los animan, que le dan su fuego, porque esa es la manera de cuidar nuestro cerebro emocional. Esa es la manera de estimular nuestro cerebro emocional. Y esto tiene que ver con el territorio de las emociones. En este sistema, en este cerebro de las emociones, ocurre algo parecido a lo que muestra este esquema. Hay un anhelo profundo que todos los seres humanos reconocemos en el mundo entero, que queremos ser amados
y respetados. Eso ocurre en Rusia, en China, en África, en Latinoamérica, en Estados Unidos. O sea, si tú exploras el anhelo fundamental de los seres humanos, queremos ser amados y respetados, si se pudiera resumir. Y cuando no somos amados y respetados, los seres humanos gritamos, peleamos, llamamos la atención para que eso ocurra. Esa llamada del amor se ve interrumpida muchas veces por las frustraciones. Entonces, fíjense, en esta época de COVID, nos hemos enfrentado a muchas frustraciones. Frustraciones desde el punto de vista económico, pérdidas de trabajo que no nos permiten adquirir lo que queríamos o lo que veníamos adquiriendo. Frustraciones de tipo emocional, porque estamos tristes o desanimados. Aumenta a veces la violencia doméstica, porque la frustración nos lleva al desaliento, ¿no? Porque aumentan las exigencias. Como yo me siento mal, yo quiero que la gente de fuera o los que me rodean me hagan sentir bien. Yo espero más el cambio en los de afuera que en el cambio interior. Entonces, este cuadro nos muestra los dos posibles caminos ante la frustración. Un camino va por la vía de la rabia, los celos y la violencia. Eso es una manera que algunos seres humanos, cada uno de nosotros es único y especial, tiene su manera de reaccionar. Y una invitación que yo les hago a ustedes es que cada quien se analice y diga, normalmente ante el estrés o ante las dificultades, ¿cómo reacciono yo? ¿Hacia dónde me voy naturalmente? Y fíjense, hay personas que se van más rápidamente hacia la rabia y la violencia, y hay personas que se van más rápidamente hacia la contracción, la tristeza, la depresión, que conlleva también a la enfermedad. Es decir, darnos cuenta, y vamos a verlo, cómo las emociones no son caminos que escogemos para reaccionar básicamente ante una frustración. Entonces, cuando decíamos, ¿cómo caminar en este mundo emocional de una manera más consciente? Es darnos cuenta de esto. Este es el primer paso, darnos cuenta cuál es mi reacción, cómo reacciono yo, cuál es el camino que yo normalmente agarro. Y después vamos a volver sobre este cuadro para qué cosas podemos hacer para lidiar con esas emociones, básicamente la tristeza y la depresión. Pero no quería dejar de lado este último cerebro, que es el cerebro reptil o el cerebro básico. Este cerebro tiene que ver con cosas tan básicas como los ritmos, los territorios, los hábitos, las creencias, los valores. Fíjense que todas estas cosas se forman por la rutina. ¿Cómo siente un niño recién nacido? ¿Cómo se siente en un territorio seguro cuando sus rutinas se respetan? Cuando se le empieza a dar de mamar a las mismas horas, cuando se le abraza, cuando él empieza a sentir que está seguro, que está en un territorio. Eso le da estabilidad y le da paz. En este territorio se reacciona como los reptiles. O se pelea o se huye. Todo lo que hacemos de una manera sensorial desde que aparece la vida en el vientre materno es información que se va pasando de la piel a la columna vertebral y eso sube al cerebro. Las sensaciones, el abrazo. Por eso el amamantamiento es tan importante en los primeros años de vida, esa cercanía del cuerpo entre la madre y la criatura. Todo eso tiene implicaciones pues impredecibles. O sea, los 3 primeros años de vida, hasta los 7, algunos, pero los 3 primeros años de vida, todo lo que sucede alrededor de una criatura es información que se va a quedar ahí como un sello en el cerebro. Por eso es tan importante la atención a esos detalles. Y después, para el futuro, este cerebro es el territorio. Fíjate que decíamos que tenemos el hemisferio izquierdo, que sería, yo diría, como la madera, el hemisferio derecho, que es el aire, el hemisferio del cerebro límbico, que es el fuego, y este yo diría que es la chimenea. Estos son los patrones, esto es lo que preserva el fuego y no deja que nos queme.
los valores, las rutinas, las costumbres. Este es el territorio sagrado que en las discusiones que tenemos después como adultos genera violencia o huida. Yo les pongo un ejemplo. Cuando dos personas se casan, cada uno trae a la relación sus distintas costumbres, sus distintos parámetros. Entonces resulta que se aman con locura, pero a uno le gusta tomar café en la mañana y a otro no. A uno le gusta bañarse de noche y a otro le gusta bañarse de día. Resulta que uno trae la costumbre de abrir las ventanas de su cuarto y el otro viene con la costumbre de cerrar las ventanas de su cuarto. A uno le gusta el aire acondicionado más frío, a otro más caliente. Son costumbres. Unos vienen de familias que tienen costumbre de reunirse a comer y otros vienen de familias que no les importaba tanto la hora de la comida. Y cuando tú empiezas a hablar de estos temas, yo vengo de una religión y tú vienes de otra religión. Cuando se comienza a hablar de esos temas, la recomendación es energía fría, hablar con calma, no amenazar al otro y atacar al otro porque tiene un hábito, una rutina o un valor diferente, porque eso es el preludio de la guerra. Ese es el preludio de la violencia en una familia. Cuando entramos a este territorio, no entramos como descalzados. Esto es territorio sagrado. Aquí más bien hay que explorar. Aquí hay que ser flexible. Aquí hay que negociar. Porque lo que está en este cerebro, la información que está en este cerebro, está muy enraizada en nuestra vida. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, fíjense qué interesante. Ya ustedes saben que tenemos un izquierdo lógico racional, un derecho para imaginar y conectar, un límbico que tiene que ver con las emociones y un cerebro reptil que tiene que ver con estas costumbres, hábitos, rutinas, valores, ritmos. Entonces, darse cuenta de esa belleza y darse cuenta que yo ahora puedo empezar como a ser el director y a escuchar y a dar un poco de instrucciones de cómo los quiero usar para preservar la vida, para preservar las mejores relaciones. Ese es uno de los beneficios que yo he sentido que esta información me ha dado. Entonces, volviendo al territorio de las emociones, creo señalar aquí que las emociones son como un iceberg, como esos icebergs que están en el mar. Que lo que aparece es una parte, pero el grueso está debajo. Entonces, fíjense una cosa que a mí me iluminó mucho. Supongamos que tenemos una frustración. Entonces, mi reacción es la rabia. Eso es lo que se ve. La pregunta que uno se puede hacer, ¿y qué hay debajo de la rabia? Lo que hay debajo de la rabia es una frustración. Y podemos seguir preguntando, ¿y qué hay debajo de la frustración? Y uno se encuentra que debajo de una frustración hay un deseo y un querer que no se ha satisfecho. Entonces, ¿qué es lo bonito de esto? Que las emociones pueden ser nuestros maestros. La rabia, vista con estos ojos, nos puede llevar al tesoro escondido. Es decir, ¿qué es lo que yo realmente deseo y quiero que no se está logrando? ¿Y qué hago yo para buscar eso y no quedarme en la reacción de la rabia, que es lo más visible? Entonces, todas las emociones con este enfoque son maestras, son maestros, porque en el fondo mi tristeza o mi rabia me invitan a explorar abajo y decir, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es lo que yo realmente estoy queriendo y deseando que no se está dando? Y entonces el siguiente paso es, ¿y cómo me lo puedo dar? ¿Cómo puedo buscar para satisfacer esa necesidad que no se está cumpliendo? Dice que en todo esto, recuérdense de ese mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esa parte del ti mismo no se ha trabajado mucho porque se considera que es egoísmo, que uno no puede estar pendiente. No, el cuidado, la mejor contribución que yo le puedo hacer a la gente que me rodea y a la humanidad es cuidarme a mí mismo. Porque como decía el poeta, si tú estás amargado, vas a amargar a todo el vecindario. Y no es justo, ni contigo, ni con el vecindario.
Y esto tiene que ver, por supuesto, con la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional se trata de comprender las emociones, percibir las emociones, ver qué se hace con ellas, cómo las tratamos, para estar más conscientes de la riqueza de nuestro mundo emocional y no dejarnos guiar por ellas o empujar por ellas, sino poder entenderlas, ubicarlas y, como yo les decía, bailar con ellas, abrazarlas a ellas, ¿no? Y es muy difícil controlarlas porque recuérdense que se parece mucho al fuego y el fuego es muy complicado controlar. ¿Y cómo se desarrolla esta inteligencia emocional? Pues como les decía, reconociendo, sufriendo nuestras propias emociones y cambiar el lenguaje por yo me siento en vez de tú me haces sentir, porque eso es un cambio que le da poder al otro sobre ti. En cambio, cuando uno empieza a darse cuenta que yo soy el responsable de mis emociones, uno empieza a ser más descriptivo. Cuando tú haces esto, yo me siento, yo asumo la responsabilidad de la respuesta que yo decido ante eso que tú estás haciendo. Y eso nos va dando libertad, ¿no? Y otra manera de desarrollar es un poco explorando, como les decía, esos deseos y frustraciones y aprendiendo a expresar en espacios y formas seguras nuestras emociones. Recordando que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. La transformación comienza desde el reconocimiento de mi rabia. Lo primero que hacer es que reconocer que estoy, no sé cómo dicen en México, encabronado, o como dicen en otros, arrecho, dicen en otros países, es reconocerlo. Porque como el alcohólico anónimo, que no reconoce su alcoholismo, no arranca el proceso de la transformación, o como el adicto. Entonces, por eso es como decía Jung al principio, nos cuesta enfrentar nuestra propia oscuridad, pero solamente pasamos a la luz si abordamos, enfrentamos y reconocemos nuestra propia oscuridad, donde también nos sentimos débiles, frágiles, quebrados, pero podemos decir entonces como San Pablo, ya no soy yo, es decir, tú me sostienes, soy fuerte cuando soy débil, cuando hay conciencia de mi propia debilidad, yo me siento más en manos de alguien que me ama. Eso es una experiencia espiritual profunda que hemos tenido y que ustedes, seguramente algunos de ustedes han tenido. ¿Cuáles emociones contraen? Pues el miedo, la ira, la aversión, la tristeza, la ansiedad, esos son emociones que contraen al cuerpo, ¿no? Que lo cierran. Cuando uno se encuentra con personas que están con rabia o con miedo y relacionas con ellas, tú le ves la cara, tú sientes el cuerpo y tú sientes como un halo magnético que crea como una barrera. Y eso hay gente que lo siente. Tú vas a algún lugar, incluso vas a un hospital, y gente está trabajando, está estresado y tú sientes que hay una barrera. Tú sientes que la relación humana no se da cálidamente porque hay barreras que producen estas emociones. Emociones que expanden, que tienen el efecto contrario, pues sería la alegría, el humor, el amor, la felicidad. No hay nada más agradable que encontrarse con una gente que le eche un chiste de vez en cuando o que te saluda con cariño. ¡Pah! Tú sientes que se abre el campo de la relación. En cambio, las otras emociones lo cierran. Entonces, darse cuenta no solamente de reconocer eso fuera, sino qué tipo de energía llevo yo a donde yo voy, ¿no? Y eso no es para juzgarte a ti misma o a ti mismo. Eso es para darse cuenta, porque solamente cuando me doy cuenta puedo empezar a transformarlo, ¿no? Entonces, cuando tú vas a la oficina del post office y llevas en la cabeza que todos los que trabajan allí son unos antipáticos y tú vas sobrecargado porque no te han atendido, porque te gritaron, bueno, eso es lo que posiblemente va a suceder. Hagan la prueba un día y véanlo con el cerebro asociativo y en vez de verlo como un funcionario amargado, véanlo como un ser necesitado de cariño y afecto y les va a cambiar a ustedes la energía. Y cuando lleguen al lugar, en vez de no decirle nada, díganle gracias por estar aquí, gracias por su servicio, qué bueno que ustedes están desde temprano aquí y la cara le cambia a la gente.
y el contexto electromagnético que está ahí cambia, y la neuroquímica de tu cerebro cambia. O sea, uno lo que pasa es que no se da cuenta de esto y no le para. Pero en la medida que empezamos a tomar conciencia, vemos el poder que tiene una sonrisa o el poder que tiene un regaño y una humillación en unos seres humanos. Y al final es quién es el responsable de decir lo que dice, de hablar lo que habla y de sentir lo que siente. Somos nosotros, somos cada uno de nosotros. Y como les decía, pues, la rabia aparece cuando se bloquea un deseo, nos enferma o explota. Cuando nos empatamos en reacciones de rabia, la rabia aumenta. Eso es como choques que se van dando, ¿no? Ahora aquí lo que quería decirles es un poco cómo se puede proteger uno de la rabia. Normalmente la rabia es un sentimiento que yo le lanzo al otro a partir de mi frustración. Y entonces el que recibe la rabia del otro, la primera pregunta que se tiene que hacer, o la primera frase que yo invito a que les llegue a su cerebro, dice: yo no soy la causa de su rabia. Esa rabia le pertenece a él. Eso es una frustración que esa persona tiene y yo quizás ahorita me presento, estoy más cerca y me la lanza a mí. Entonces yo diría que para manejar la rabia del otro hay que aprender a ser torero. Cuando ustedes vean que alguien les grita y les dice internamente, ustedes se ponen la mano aquí en el pecho para protegerse y mentalmente, no lo hagan físicamente porque le va a dar más rabia, dicen: olé, eso no es conmigo, olé, ¿no? Porque la rabia no te pertenece. La rabia es algo que le lanzamos al otro. ¿Sí? Y cuando la rabia produce y viene de mí, entonces mi pregunta es: ¿cuál es mi frustración? ¿Cuál es mi deseo y mi querer que no se está logrando? Y entonces más bien hablar de eso. Yo ahorita estoy muy arrecho, muy bravo, porque resulta que me hubiera gustado tal cosa y no se ha dado. Entonces, de eso se puede conversar. Pero si uno se queda en la reacción de la rabia, no vamos a prosperar. Y yo les comparto que a mí me ayudó mucho encontrar lugares donde yo puedo drenar la rabia o la tristeza libremente. Cuando me voy a un retiro, a un desierto, a una montaña, puedo gritar, puedo drenar la rabia. Si no puedo ir a la montaña, pues entonces me voy al baño de la casa, me cierro en el baño, le grito todos los insultos que hubiera querido insultarle a una persona a la poseta y la bajo, ¿no? Y eso es una manera de drenar la energía, no se queda contenida en mí, porque las emociones, lo importante es moverlas, porque si se quedan estancadas, explotan. Entonces, no hay que tener miedo de tener rabia. Lo importante es qué hago yo con mi rabia. Y hay maneras sanas de drenar esa rabia. Aquí vemos un poco las consecuencias de la rabia, pero ya por el tiempo no me quiero extender, pero ya ustedes pueden darse cuenta, se desequilibra el sistema inmunológico. A mucha gente que les ha agarrado COVID y ha prosperado el COVID es porque los agarró con un sistema inmunológico deprimido por la rabia, por la tristeza o por la depresión. Entonces es importante cuidar nuestro sistema emocional, mantener nuestro sistema inmune activado por ese sistema límbico que manda químicos para estar animado y entusiasmado. Y aquí algunos ejercicios que pudieran decir, como yo les decía, una manera de protegerse ante la rabia del otro es: yo estoy bien, te dices mentalmente, yo no soy el blanco de su rabia. Él está herido y quiere algo. Entonces, cuando una persona tú la enfrentas y tiene rabia, si tu cerebro asociativo busca qué es lo que está herido, tus ojos lo empiezan a ver como, no, qué desagradable lo que me está diciendo, sino, si me está diciendo eso es porque está herido. Entonces vamos a hablar de la herida y eso puede llevar a un diálogo muy bello. Para salirte de tu propia rabia, porque normalmente la rabia es una frustración donde dice yo no puedo, conéctate con lo que puedas hacer. Desplaza tu cuerpo, muévete, porque muchas veces si te quedas en la cabeza, te vas a quedar dándole vuelta al veneno, el veneno está dentro. En ese momento hay que salir, por eso mucha gente sabiamente dice me voy a pasear, me voy a caminar, para poder movilizar la energía de la rabia.
Y yo les decía, busquen lugares seguros para expresar esa rabia y logren conversar qué es lo que necesitan. Y al final, la ternura y el amor es lo que desarma la rabia. Una sobadita, una mirada, un perdón. Eso es mágico. Y cada uno de nosotros podemos hacer. Cada uno de nosotros puede ser, como decía San Francisco, instrumentos de paz. Si queremos y si lo cultivamos. Y el tema de la depresión, que es la otra reacción, es el sentimiento de yo no puedo, nadie puede. Y con la depresión, pues, se afecta todo el cuerpo. Y hay problemas para dormir o hay exceso de sueño, cambios de apetito, dolores de cabeza. El cuerpo está como sin energía. Y está en yo no puedo y nadie puede. Es como que entra uno en un hueco, fruto de la frustración. Y ese que es el otro camino. Uno ante la frustración y lo que quiere y ama no se da y le da rabia. El otro ante la frustración, lo que quiere y no se da, se va por la victimización, por la tristeza, por la depresión, hasta dejar el cuerpo sin energía. Entonces, ¿qué hacemos con la tristeza? Bueno, ahí está lo de los fosforitos que decía, busca algo que te haga sentir mejor. Y sobre todo, sé compasivo contigo mismo, porque a veces somos muy duros. El juez que nos sembraron en nuestra educación adentro nos maltrata con nuestra conciencia. No lo hiciste bien. ¿Por qué estás haciendo otra vez lo que te equivocaste? No estás siendo un buen padre, no estás siendo una buena madre. No estás... Manden a pasear al parque a su juez crítico, a su tía Piña. Yo la llamo a la tía Piña. Dice, tía Piña, por favor, vete a pasear al parque en este rato y déjame quieto. Quiero entenderme, quiero abrazarme, quiero aceptarme y no quiero estando criticando, porque eso es como todo reino dividido entre sí mismo, pues se destruye. La crítica excesiva dentro de mí mismo es destructiva. Pide lo que necesitas. Recuerda las cosas buenas, los momentos buenos, con tu memoria, con tu imaginación. Ante la tristeza, a veces uno puede hacer un ejercicio mental consciente y dice, sí, pero ha habido otros momentos donde yo me he sentido amado. ¿Cuáles fueron? Y los traes a tu memoria y cuando los traes a tu memoria, tu sistema límbico empieza a producir químicos que te animan, que te sacan. El ejercicio es muy importante, rutina sana y pasar del no puedo al yo sí puedo. No solamente, fíjense que estos son procesos que cuando uno los vive y uno los aprende, entonces uno puede compartirlo con otros, con su propia experiencia. Y recordemos que los remedios no curan las enfermedades del alma, solamente duermen las emociones. Por eso, ante las enfermedades psíquicas y mentales, muchos psiquiatras recurren rápidamente al uso de drogas que tienen consecuencias secundarias que son muy complicadas. A veces es verdad, a veces hay un desequilibrio neuroquímico tan grave en el cerebro que requiere de químicos que lo estabilizan, pero muchas veces se apura la droga por comodidad, porque para reconstruir la psique humana se necesita compañía, cercanía, amor, un ambiente de apoyo. Y como no tenemos tiempo, pues nada, vamos a buscar más fácil una pastilla para que este tipo se ponga a dormir, no moleste y no siga haciéndose loco. Pero ahí tenemos una dificultad. Los manicomios, los psiquiátricos, las residencias psiquiátricas, como decía alguna persona, allí se encuentran los que no fueron amados. Allí se encuentran los desechos de la sociedad que no son atendidos como deberían ser. Y como no hay tiempo, se manejan de manera inadecuada muchas veces. Lo que no quiere decir que hay gente muy dedicada, muy buena, que les da mucho cariño, capellanes, enfermeras, gente que hace lo posible para compensar un vacío de amor que nadie puede llenar, ¿no? O que cuesta mucho llenar. ¿Y cómo curar? Esto forma parte del cuidado personal, o sea, cómo cuidar un poco pues este yo emocional. Yo me voy a, ahí tienen muchas cosas.
Pero yo quiero enfatizar en el tema de la oración. Buscar momentos de silencio en nuestra vida para realmente escuchar la voz interior. Vivimos todos nosotros inmersos en mucho ruido. Hacer silencio es una manera de empezar a educarnos a escuchar nuestra voz interior. Es abrir un espacio, un desierto, que aunque parece el desierto algo vacío, precisamente abre un espacio para ser llenado. Allí se escucha la voz que en el fondo, después de un proceso prolongado de oración, hay una aceptación profunda de lo que yo soy, nada menos y nada más que por mi Creador, por mi Dios, a quien amo, que te dice, yo te amo, tú eres mi hijo o mi hija predilecta. Cuando uno llega a sentir eso en su alma, hay sanación. Y en ese camino de la oración nos vamos a encontrar que muchas veces los primeros momentos de oración son muy ricos, de mucha consolación. Siento la presencia de Dios. Pero también en ese camino de la oración, que es la noche oscura del alma de los místicos, empiezas a enfrentar tus propios demonios de una manera mucho más clara. Porque el silencio también te revela tu sombra. Y esos son los momentos de crisis espirituales muy profundas. Pero precisamente en esos momentos en donde, Señor, que vea, Señor, sálvame, Señor, que escuche, tiene que ser como nuestra oración constante. Y la gracia se nos da en ese proceso que llamaríamos de purificación del alma. Yo pienso que de todas estas cosas que están aquí, pues mi recomendación es el tema de buscar y establecer una rutina de silencio y oración en nuestras vidas. Creo que es la mejor medicina, creo que es la mejor recomendación para poder vivir estos tiempos tan tumultuosos. Sin negar lo tumultuosos que son, sentimos en lo profundo de nosotros que somos amados y que no estamos solos. Y ese es el mensaje, digamos, que después de esta pasión, la resurrección nos recuerda. El sufrimiento, sí. La cruz, sí. El dolor, sí. Pero siempre son transitorios para la vida. Una vida que no tendrá fin en la fe. Y un recuerdo permanente en ese proceso de angustia, de tristeza, de rabia o depresión que nos recuerdan, no estás solo, yo estoy contigo. Y repetirse eso profundamente va impactando nuestra mente hasta que nosotros llegamos a sentirlo y a vivirlo. Y como los cacharros que se rompen, siempre podemos hacer una obra de arte de nuestras heridas. Siempre podemos reparar las piezas que se han roto con oro. Y al final, no negamos nuestras heridas, pero son bellas también. Y las podemos mostrar sin vergüenza. Por eso podemos decir, yo soy un pecador, pero un pecador que ha sido salvado, que ha sido trabajado. Y como pecador me muestro sin pena, porque mis heridas también son tus heridas. Pero mis heridas trabajadas y sanadas te dan a ti esperanza de que tú puedes sanar las tuyas. Y que no hay que ocultarlas y que no hay que negarlas. Porque en el fondo, la gracia de Dios también trabaja con mi cacharro roto si le entrego todas las piezas. Y recordemos, y aquí estamos terminando, que nunca demos por hecho que mañana saldrá el sol. Nunca un te quiero es repetitivo. Nunca un gracias está de más. Y tampoco un lo siento. Caerse es necesario. Levantarse es la única opción. Nunca olvides que siempre estuvo y acepta quien decidió irse. No busques culpables porque te anclarán al pasado. Y tampoco te culpes. Aprende. Los problemas no te pasan a ti, sino para ti. Así que la pregunta no es ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo estoy aquí? Sino ¿para qué estoy aquí?
¿Qué saco de esto? ¿A dónde voy con esto? Reconocer el problema es el primer paso. Decidir la solución. Y si pierdes, no pierdas la lección. Porque si estás huyendo de algo que te da miedo, acabas de descubrir. Acabas de descubrir por dónde empezar. Decide, actúa y serás libre. Quería todavía mostrar algunos. Y estas son frases de Gandhi que a mí me han impactado. Cuidemos entonces nuestros pensamientos, eso es el cerebro izquierdo, porque se volverán palabras. Cuidemos las palabras porque se volverán actos. Cuidemos nuestros actos porque se volverán hábitos. Cuidemos tus hábitos porque forjarán tu carácter. Y cuida tu carácter porque formará tu destino. Y tu destino será tu vida. Y en la vida ni se gana ni se pierde. Ni se fracasa ni se triunfa. En la vida se aprende, se crece, se descubre, se escribe, borra y reescribe, se hila, se deshila y se vuelve a hilar. Y el día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Bueno, y yo con esto les invito a explorar algunos recursos que están en la web. Pueden hacer un test emocional, pueden guardar para ver los resultados, y algunos libros que recomiendo, especialmente Tú eres mi amado, de Henry Nouwen. Leer la vida de Jesús siempre es reconfortante, y otra herramienta que puede ser Libérate de la ira. Este material lo tienen en la oficina de catequesis, si alguno después lo quiere o quiere revisarlo con más calma, está a la disposición. Y aquí algunas películas que se pueden ver en familia, donde se toca el tema de las emociones. Algunos de ustedes ya lo han visto, como Coco, que pueden ser oportunidad para tener algunos momentos de conversación sobre las emociones con su familia y viviendo un grato momento comiendo pizza y viendo una película. Bueno, yo creo que hasta aquí llegué, Marioli. Disculpa si creo que me he pasado del tiempo, pero No, perfecto, por tu Ricardo, muchas paciencia. gracias. No, no, ahorita vamos a pasar, si gustan todos, a desentumirnos tantito, ¿verdad? Unos 5 minutos, hacemos un pequeño receso y volvemos para hacer una pequeña dinámica en grupos pequeñitos. Entonces, vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutitos. 5 minutitos. Ok, Nos vemos aquí a nos las vemos. 8:20 y así para que vayan por su tecito o algún snack o algo, pero nos volvemos a ver aquí a las 8:20. Gracias. Bienvenidos de vuelta a todos. Gracias por nuevamente acompañarnos. Ahorita vamos a pasar a unos pequeños grupitos, pero si gustas, Ricardo, nomás mencionar las preguntas que van a dialogar en grupos pequeños. Estás en mute, Ricardo. Perdón. Gracias, Marioli. Yo diría unas preguntas abiertas, generales, que el grupo podría compartir qué aprendieron, qué les llamó la atención, que fue algo significativo para ellos. Es como decir, ¿qué me llevo yo de este rato de conversación? ¿Qué agarro para mí? ¿Qué me llevo en mi equipaje? Podría ser un primer momento. Otro primer momento sería, bueno, ¿cómo de ahora en adelante creo que puedo manejar mis emociones? ¿Mm? ¿Cómo puedo también ayudar a los que me rodean ahora a manejar sus emociones? ¿Y qué podemos hacer en nuestra parroquia para poder apoyar a la gente en las distintas situaciones que existen? ¿Qué recursos tenemos o qué podemos hacer para poder prestar una ayuda a la gente pues que más lo necesita? Entonces yo diría que serían como unas preguntas como abiertas, pero tener un momento de diálogo, sean intervenciones breves para que puedan hablar todos y hablen más bien desde el corazón, no tratar de dar plática ni cosas, sino lo que sienten, su experiencia, porque la experiencia compartida
nos enriquece muchísimo en un grupo como este. Y eso es lo que se me ocurre. No sé si tú quieres añadir algo, Marioli. No, Ricardo, creo que está muy bien. Ahorita en este momento les vamos a mandar a sus grupitos, va a salir una pantallita en una pequeña ventanita en su pantalla. Por favor, vayan a sus grupos. Me ha encantado esto y me alegra escuchar que se está de alguna forma satisfaciendo una hambre, una necesidad de nuestra diócesis con estos temas. Todos estamos pasando de alguna forma los efectos ya de la pandemia, ya más como les comentaba al principio, ya un año con esto y lo que nos falta todavía por superar. Entonces, dos cosas. Una, este taller que tuvimos, esta tarde que tuvimos, como les comentaba, un oasis de puras perlas de sabiduría que nos viene a presentar aquí Ricardo esta noche. Sí, son en respuesta a que como líderes nos tenemos también que nutrir, nos tenemos que seguir de alguna forma preparando, ¿verdad? En la mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Sí vamos a tener una serie de talleres, pero serían un poco más prácticos, que en todo caso serían una serie de talleres que vamos a tener en abril, el mes que entra ya. En español en la tarde serían de 1 hora, son como lo que les decimos en inglés, la hora poderosa, Power Hour, que son mini tallercitos, pero con temas muy pertinentes a lo que estamos enfrentando con nuestras familias, con los jóvenes adultos. Entonces, eso vamos a tener más información muy pronto. Ya tenemos toda la agenda preparada, nomás hay que difundir la información, se las vamos a hacer llegar. En un par de días más yo creo que tenemos todo listo. Pero si hay necesidad de hacer otro taller como de esto, sí sería bueno también de alguna forma escuchar de ustedes qué tipo de temas les interesan, tal vez hay algo en particular. Ahorita les voy a pedir que en el chat nos apunten para que quede registrado cuáles son los temas de interés. ¿Hay algo en particular? Si algo como lo que se impartió el día de hoy, pero un poquito más detallado, particularmente en las emociones, en las relaciones interrelacionales. Entonces, pongan ahí en el chat lo que es alguna necesidad que ustedes tengan, porque así de esa forma podemos colaborar nuevamente la oficina de catequesis, evangelización, pero también la oficina de la vida familiar y espiritualidad, que van de la mano. Entonces pongan en el chat. Ricardo, no sé, te quiero ceder la palabra si hay algo que quieras tú cerrar después de todo lo que escuchaste esta noche. Bueno, primero muy agradecido porque uno se nutre de lo que escucha y es el ciclo virtuoso, o sea, la fe de la comunidad se nutre en este tipo de acciones que tenemos. Uno da y uno recibe y así es como nos acompañamos en este camino, pues que nos necesitamos uno de otro. Pero me vino a la memoria como un modelo. Jesús, en este caso, es nuestro modelo. Fíjense cómo manejó Jesús la situación de la tristeza de los discípulos de Maús. Y los quiero dejar con esto. Cuando Jesús se aparece, no se aparece diciéndole, hey, yo resucité, ¿qué pasó? Aquí estoy. Sino la primera pregunta dice, ¿de qué vienen hablando? Cuéntenme su historia. Entonces aquí ya hay una clave que algunos de ustedes decían, ante estas reacciones emocionales, lo primero es decir, cuéntame tu historia. ¿Qué es lo que estás sufriendo? ¿De qué vienes hablando? Y Jesús se mete en la historia de la tristeza de los discípulos de Maús. Es un modelo excelente de cómo manejar pastoralmente la tristeza. Los hace hablar. Y Jesús también se mete en la conversación y empieza también a hablar él. Y al final se descubre el misterio de su presencia en la memoria de partir el pan que les hizo el chispazo. Pero ya en esa conversación, ellos dicen, no ardía nuestro corazón cuando lo oíamos. Entonces, ahí está como un modelo bellísimo de cómo acompañar las emociones, meterse en la historia, ofrecer el mensaje, comparte tu experiencia para que el fuego empiece a ardir y puede darse entonces una propuesta de conversión, de cambio. Entonces yo creo que eso es un poquito lo que estamos haciendo y le doy las gracias por haberme dado la oportunidad de compartir lo mucho que he recibido de tanta gente y de tantas oportunidades. Gracias Marioli, gracias al equipo por organizar esto tan sabroso. Y bueno, a la orden. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Nuevamente a todos, gracias por acompañarnos.
Me alegra ver que muchos de ustedes están comentando y están poniendo temas en el chat. Está súper. Y lo mejor de todo es de que algunos de los temas que están mencionando los vamos a ofrecer Dios mediante en un par de semanas. Entonces, nomás sería cuestión de enviarles la información para que se inscriban. Como les digo, va a ser talleres de 1 hora en la noche, así más o menos en la tardecita, para que no haya conflicto con el trabajo. Y así de esa forma pueden seguir ustedes también este proceso de formación y nutrirse pastoralmente, pero también espiritualmente hablando. Entonces, con esto vamos a concluir nuestra sesión. Les voy a poner ahorita en la pantalla una oracioncita para cerrar nuestra sesión. Les pido que me den una oportunidad aquí para hacerla, para compartir la pantalla. Y ahorita empezamos con esto. Muy bien. ¿Todos pueden ver la pantalla? Sí. Muy bien. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que al pie de la cruz viste hasta el dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Oh Madre amorosa, el dolor de sabes Jesús, lo que necesitamos manteniendo y firmemente estamos seguros de que proveerás. amorosa, tú sabes lo que Hiciste necesitamos. en Caná Y de estamos Galilea. seguros de que proveerás como lo hiciste en el canal de Galilea. Intercede por nosotros ante tu Hijo, Intercede por nosotros ante tu Hijo Divino Jesús, Médico, el divino por médico, aquellos que han para enfermado, aquellos que han enfermado, quienes son más por vulnerables quienes son más y vulnerables han muerto. y por quienes han muerto. Intercede Intercede también por también quienes cargan la por responsabilidad de la proteger la salud responsabilidad de y proteger la seguridad de los salud demás, y y por seguridad de quienes los demás, atienden al enfermo y y buscan por una quienes cura. atienden al enfermo y Ayúdanos, buscan. Madre del Amor y el Divino Amor, a Ayuda conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, a conformarnos a quien la ha voluntad tomado del sobre Padre, sí hacer nuestros lo que sufrimientos y ha inspira a cargado Jesús, con sus dolores para quien ha tomado conducirnos a sobre la sí nuestros sufrimientos y alegría ha de la cargado con resurrección. nuestros dolores para conducirnos Bajo a tu través de la amparo nos cruz, la acogemos, Santa alegría Madre de Dios. No Amén. desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras Proteger la Santa necesidades. Madre de Dios, no respeta Antes las bien, súplicas que líbranos te de todo dirigimos en peligro, nuestras. oh Virgen gloriosa y Antes bendita. bien, líbranos de todo mal, de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En Amén. nombre del Padre, Amén. del Hijo, del Espíritu Y Santo. del Hijo del Amén. Espíritu Santo. Que Amén. Dios me los bendiga.